Bienvenidos, soy Lina Torres y el día de hoy discutiremos sobre el Catatumbo, una región rica en biodiversidad, pero también rica en conflicto. Vamos a preguntarnos qué ha sucedido aquí, qué está en juego y si hay alguna solución. Para eso, los participantes o compañeros nos van a tener diferentes perspectivas del tema. Ellos son José Franco, Marley Contreras, Freiner Lemus y David Ascanio. El conflicto en el Catatumbo no es algo reciente. Desde mediados del siglo XX, esta región ha sido un refugio para grupos armados como las FARC-EP y el ELN, aprovechando su geografía montañosa y la falta de presencia del gobierno nacional. Pero más allá de los actores armados, lo que ha agravado la situación es la debilidad institucional. El Estado no ha sido capaz de ejercer un control efectivo en esta zona. Exacto, compañero. Y eso ha tenido consecuencias devastadoras para las comunidades locales, ya que estamos hablando de lucha de control territorial, que no solo es militar, sino que afecta la vida diaria de los habitantes. Vemos desplazamientos forzados, violaciones de derechos humanos. Las personas no pueden vivir con tranquilidad cuando están atrapadas entre actores armados que buscan imponer su ley. Y no olvidemos el impacto ambiental. La minería ilegal y los cultivos ilícitos han llevado a la destrucción de los ecosistemas locales. Las selvas que antes eran pulmón de la región, ahora son víctimas de deforestación y contaminación de los ríos, producto de los químicos usados en la producción de drogas. Muy bien, compañeros. Muy buena intervención. Pero ahora vamos a irnos más cerca de las personas que viven a diario esta problemática. Buenos días, compañeros. Aquí me encuentro con un habitante de la ciudad de Ocaña Norte de Santander que va a responder algunas preguntas a esta entrevista. Bueno, la primera pregunta: ¿cómo ha cambiado la vida aquí desde que comenzó el conflicto en el Catatumbo? Bueno, desde que comenzó ha cambiado en variedad de aspectos, pero yo creería que lo principal que ha cambiado es que los mismos habitantes del Catatumbo, de nuestra zona, han querido irse de la zona, armar sus proyectos de vida, generar empresa en otros lugares por el miedo al conflicto armado que se presenta aquí. Entonces ha influenciado mucho en la economía, porque eso nos afecta de que vayan a armar sus empresas, sus emprendimientos en otros lugares en vez de hacerlo en nuestra zona. Muy bien. La siguiente pregunta: ¿sienten que el Estado ha hecho lo suficiente para proteger las comunidades? La verdad, no. De pronto sí ha hecho lo pertinente, pero no lo suficiente, como lo dice la pregunta, porque si no, todavía no estuviéramos afectados por lo que mencionaba anteriormente, sino que pues estuviéramos generando más empleo, y vemos que todavía no es así, es porque todavía no se ha hecho lo suficiente en nuestra población. Muy bien. Y por último, ¿qué le gustaría ver en el futuro en su región? En mi futuro, pues yo creería que generar más educación en ese aspecto, en la zona del Catatumbo, inculcar más la educación para que no se encaminen a la parte armada, porque vemos que desde muy temprana edad los niños los influencian para eso. Entonces yo creería que enfocarnos más en la educación generaría un mejor futuro para ellos y para la población entera. Muchísimas gracias. Muchas gracias, compañero, por traer al panel la opinión de estas personas que viven el conflicto más cerca. Ahora continuamos con el debate. Quiero poner en discusión lo siguiente. Sabemos que tenemos un conflicto militar, una crisis humanitaria y un desastre ecológico. Pero ¿cuál es la raíz de todo esto? ¿Qué motiva esta lucha? ¿Y qué se puede hacer para solucionarla? El control del territorio tiene una motivación económica muy clara: los cultivos ilícitos, principalmente de coca. Estos territorios permiten a los grupos armados financiarse, por lo que la disputa por el dominio es feroz. Pero no es un conflicto de dos bandos, no hay un solo grupo que controle todo, tal como lo menciona López en su artículo Régimen político y límites de la democracia.
en regiones afectadas por el conflicto armado y cultivos ilícitos. El caso del Catatumbo, la dinámica cambia constantemente con alianzas temporales y enfrentamientos entre distintos actores. Pero como siempre, los más afectados son los civiles, las familias que han tenido que huir de sus hogares por la violencia, los que se ven obligados a vivir bajo la extorsión y el miedo, como lo vimos en la entrevista anterior. Yo creo que es hora de que el Estado intervenga, no solo con control militar, sino con programas de desarrollo que incluyan a estas comunidades, garantizando su acceso a los derechos básicos como lo son la salud, la educación y también la alimentación. Ya que mencionas entrevista, tengo un compañero en las afueras que tiene a su lado a una de las personas que quiere dar su opinión y contarnos sobre lo que ha vivido. Adelante, compañero. Bueno, compañeros, aquí nos encontramos con otra ciudadana. La primera pregunta es, ¿cómo ha sido criar a su familia en medio del conflicto? Pues ha sido un poco difícil debido a la inseguridad, al temor que siempre hay peligro, hay personas malas queriendo entorpecer la tranquilidad y el orden de nuestra zona. Entonces, Muy bien. La segunda pregunta dice, ¿qué apoyo ha recibido como víctima del desplazamiento por causa del conflicto? pues gracias a Dios no me ha tocado padecer ese conflicto del desplazamiento, pero creo que es difícil, pero gracias a Dios a mí y a mi familia nos ha tocado esa situación. Muy bien. Y por último, ¿qué le daría esperanza para el futuro? Pues creo que mejores gobernantes, mejores profesionales de la seguridad, que no se dejen influenciar por esos grupos armados de la ley. Entonces creo que es el que tengan separación las autoridades de esos grupos. Yo creo que eso nos daría tranquilidad. Listo, muchísimas gracias. Muy amable. Compañeros, llegó el momento que hablemos de soluciones. ¿Es posible lograr la paz en el Catatumbo? ¿Qué papel deben jugar el Estado y la sociedad civil en esta región? Por mi parte, yo creo que la paz puede ser posible, pero debe ser una paz integral. No se puede pensar todo en términos de control militar. Es fundamental fortalecer la presencia del gobierno en todos los aspectos, como justicia, educación, salud e infraestructura. Y no podemos dejar fuera la dimensión ecológica. La paz no será sostenible si no protegemos los recursos naturales. Esto implica combatir la minería ilegal, promover la reforestación y garantizar que las actividades económicas en la región sean sostenibles. La sociedad civil también juega un papel clave. Las comunidades en el Catatumbo han demostrado una enorme resiliencia, organizándose a pesar de las dificultades. Debemos apoyarlas, escuchar sus voces y diseñar estrategias que apartan de sus necesidades y realidades. Es más, en estos momentos iremos con nuestro compañero a una entrevista final de un ciudadano. Bueno, compañeros, muchísimas gracias por estar aquí atentos a las anteriores entrevistas. Aquí estamos con un joven llamado Matías, que también va a aportar en esta entrevista respondiendo algunas preguntas. Matías, como primera pregunta, ¿cómo ha afectado el conflicto armado a la producción agrícola en la región? No, pues el conflicto armado ha perjudicado mucho por el desplazamiento que ha generado en los campesinos, porque pues los campesinos con su desplazamiento no han podido surgir y pues no pueden mantenerse ni tener una buena economía. Muy bien. Como segunda pregunta, ¿ha sido fácil mantenerse en la agricultura legal, es decir, sin cultivar coca? Sí, claro, porque hay propuestas de trabajo que pueden mantener una buena economía sin usar un trabajo ilegal como pues que es el cultivo de la coca. Muy bien. Y como última pregunta, Matías, ¿qué necesita el campo en el Catatumbo para salir adelante?
Necesitamos un respaldo político para poder tener unas buenas autoridades que nos defiendan, que puedan mantenernos en nuestros territorios y así poder surgir y Que tengan una seguridad en tener una buena seguridad. Muy bien, Matías, muchísimas gracias. El Catatumbo tiene una disputa, pero también es una tierra de esperanza. La paz no será fácil, pero tampoco es imposible. La clave está en el equilibrio de justicia, inclusión y respeto por la naturaleza. Solo así podremos construir un futuro mejor para todos. Muchas gracias por su atención. Hasta pronto.